bienvenidos a su programa favorito, 100 científicos dijeron. El día de hoy tendremos un programa un poquito largo, pero les aseguro que les interesará muchísimo. El día de hoy nuestro programa consta de 5 rondas, o sea, 5 temas, de los que nuestros queridos especialistas y científicos nos ayudarán. Y dicho esto, se los presentaré. Bernal Rojas, Vanessa. Salazar Malacara, Ana Karen. Castañeda Pérez, Ixel. Vázquez Brito, Nadia Paola. Rodríguez Brito, Oscar Emilio. Y bueno, nuestros 5 temas de los que hablaremos hoy son 3 leyes de Newton, concepto de fuerza o indicar unidades de medida, fuerza de reacción normal y de tensión, concepto de fuerza de fricción o razonamiento, fórmula para calcular la fuerza de fricción, diferencias entre peso y masa y fórmula para calcular el peso. Concepto de trabajo mecánico y energía, unidades de medida de trabajo de energía, fórmula para calcular trabajo y ley de conservación de la energía. Y el último, concepto de energía potencial con su fórmula, energía cinética con su fórmula y potencial mecánica con su fórmula y unidades de medida. Las reglas de este programa son muy fáciles. El primero que toque el botón dirá y explicará su tema con un ejemplo. Quiero aclarar con un ejemplo porque si no sus puntos se eliminan. Y bueno, dicho y esto, comencemos con la primera ronda. Ok, empezamos la primera ronda. El primer tema es 3 leyes de Newton. Muy bien, Vanessa, tú apretaste primero el botón. Tienes la palabra. Existen 3 leyes de Newton. La primera es la ley de la inercia. Esta postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Por ejemplo, cuando una pelota está en reposo, para desplazarse requiere a alguien que la patee, que en este caso sería la fuerza externa. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica. Esta postula que la fuerza que le apliques a un objeto es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. La tercera ley es la de acción y reacción. Postula que toda acción genera una reacción igual, pero en el sentido opuesto. Un ejemplo es cuando tenemos que mover un objeto pesado como un sofá. La fuerza aplicada sobre él al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta. Es como si fuera una resistencia del objeto. Muy bien, Vanessa, dijiste todo, completaste todo, pusiste ejemplos, tienes todos los puntos. Seguimos con la segunda ronda. El tema a tratar es concepto de fuerza, indicar unidades de medida, fuerza de reacción normal y de tensión. Muy bien, Karen, tú apretaste primero el botón, tienes la palabra. Fuerza de reacción normal y de tensión. En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. La unidad de medida de fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N, nombrado así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. El newton es una unidad derivada del sí, que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Ejemplo, cuando nosotros empujamos con el hombro un refrigerador, no solo tenemos que vencer la gravedad, sino también la fuerza que se opone al movimiento, la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra cuidada en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es hacia afuera. Ejemplo, cuando dos superficies están en contacto, por ejemplo, una caja y una mesa, ejercen fuerzas una sobre la otra. La fuerza es una acción que puede modificar el estado de reposo del movimiento de un cuerpo. Por lo tanto, puede acelerar su dirección o el sentido del movimiento de un cuerpo dado. La tensión, por su parte, es la tensión de una acción de acciones opuestas. Por ejemplo, cuando jalamos una cuerda por ambos extremos, o cuando se revuelve
se revuelca un carro por ambos lados. Muy bien, Karen, dijiste todo, completaste todo, igual con ejemplos tienes todos los puntos. Pero vamos con la tercera ronda. El tema es concepto de fuerza de fricción o razonamiento, fórmula para calcular fuerza de fricción, diferencias entre peso y masa y la fórmula para calcular el peso. Muy bien, Ixel, apretaste tú primero el botón, tienes la palabra. Bueno, la fricción o fuerza de rozamiento es una fuerza existente entre dos superficies que se encuentran en contacto y se oponen al movimiento. Lo que quiere decir es que tienen dirección contraria al movimiento. Esta puede ser de dos tipos: estática, que es cuando se opone al inicio de un deslizamiento, y la dinámica, que es cuando se oponen al movimiento relativo. Cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de rozamiento tiene el mismo módulo, dirección y sentido contrario de la fuerza horizontal, si es que ésta tiene, que intenta ponerlo en movimiento pero no lo consigue. Cuando el cuerpo está en movimiento, como la fuerza de rozamiento depende de los materiales y de la fuerza que ejerce uno sobre el otro, su módulo obtiene la siguiente expresión, que es la que tengo aquí, donde es la fuerza de rozamiento, es el coeficiente de rozamiento o de fricción, es la fuerza normal. Entonces queda así: la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de razonamiento de fricción por la fuerza normal. Y un ejemplo de fuerza de fricción es cuando las ruedas de un auto se mueven sobre el pavimento intencionalmente altas para proporcionar que el conductor tenga un mayor control sobre el vehículo. Entonces, aquí podemos ver el rozamiento que tiene. Y ahora un ejemplo de cómo sacar el peso. Un niño tiene una masa de 36 kilogramos. Ocupando la fórmula de cómo sacar el peso, entonces sería 36 por 9.8, que es la gravedad. Entonces su peso sería 352.8 newtons. Y la diferencia entre la masa y el peso es que la masa es la cantidad de materia de los cuerpos, mientras que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. El peso se mide en newtons o kilogramos fuerza, y la masa se mide con una balanza. El peso se puede calcular como el producto de la masa por aceleración de la gravedad. Muy bien, Ixel, explicaste todo, diste ejemplos, tienes todos los puntos. Vamos con la cuarta ronda. Y el tema es concepto de trabajo mecánico y energía, unidades de medida de trabajo y energía, fórmula para calcular trabajo y ley de conservación de la energía. Bien, Nadia, tú apretaste primero el botón, tienes la palabra. Se llama trabajo mecánico a aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. En este contexto puede entenderse al trabajo mecánico como una magnitud física de tipo escalar, la cual se expresa mediante la unidad de energía conocida como Joule. El trabajo mecánico puede ser positivo si el sistema gana energía o negativo si por el contrario la pierde. Un claro ejemplo de este concepto es cuando un trabajador empuja una carretilla desde un sector de una construcción hacia el otro. La persona está aplicando una fuerza para poder desplazar esa carretilla, por lo cual está efectuando un trabajo mecánico. La fórmula para poder calcular el trabajo mecánico es la siguiente. El trabajo mecánico, el cual se representa mediante una W, la cual significa work en inglés, es el producto de multiplicar la fuerza, que se expresa en newtons, por el desplazamiento, que se expresa en metros, y esto a su vez multiplicado por el coseno del ángulo que forma la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Mientras se realiza trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo cual podríamos decir que el trabajo mecánico es energía en movimiento. Pero ahora bien, ¿qué es la energía? Se denomina energía a la capacidad que tienen todos los objetos de realizar un trabajo, acción o movimiento. Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo cual también se mide en julios. En este sentido, la ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía permanece invariable con el tiempo, aunque ésta puede transformarse en otra forma de energía. Es una de las leyes fundamentales de la física. Esta teoría se trata de que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Por ejemplo,
La energía química se transforma en energía luminosa a fin de encender unas bombillas. Bien hecho, Nadia. Dijiste todo, completaste todo igual. Con ejemplos tienes todos los puntos. Muy bien, vamos con la quinta y última ronda. Y el tema es conceptos de energía potencial, con su fórmula, energía cinética, con su fórmula, y potencial mecánica, con su fórmula y unidades de medida. Muy bien, Oscar, tú apretaste primero el botón. Tienes la palabra. La energía potencial es la fuerza o resistencia que ofrece un cuerpo ante la gravedad, o no la fuerza, sino la forma en que interactúa con la gravedad de un cuerpo. Por ejemplo, al momento de yo tener una roca, una pelota en la mano, solo con el hecho de tenerla en la mano se vuelve energía potencial, y al momento de soltarla se vuelve energía cinética. También hay varios ejemplos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo agarrar un globo es energía potencial, al soltarlo energía cinética. O a su vez en los vehículos lo podemos encontrar, por poner un ejemplo, unos patines que al momento de llegar a una colina empinada, antes de bajar es energía potencial, y ya al bajar es energía cinética. Y un ejemplo que podemos hacer siempre es saltar. Al momento de encogerse para dar un impulso para saltar es energía potencial. Y la fórmula de la energía potencial es masa por altura por velocidad. Y eso sería todo con lo de la energía potencial. Y ahora, la energía cinética. La energía cinética, como mencioné antes, es cuando un objeto cae y sube, o en el momento de saltar. Es la capacidad de un cuerpo que tiene para moverse. Por ejemplo, al caminar es energía cinética, el globo flotando, una pelota cayendo es energía cinética. Es la capacidad que tiene un cuerpo para moverse, vaya. Y la fórmula general de la energía cinética es igual a 1/2 masa velocidad al cuadrado. Por último, potencia mecánica. La potencia mecánica es la fuerza que ofrece un mecanismo ya complejo, una máquina, para hacer un trabajo. Un ejemplo de uno muy conocido, sería la grúa, la fuerza que ocupa la grúa para levantar varias cosas. Y la fórmula de esta sería potencia es igual a trabajo en watts, se mide en watts, sobre tiempo. Y esa sería la fórmula. Y ya como mencioné, esta potencia se mide en watts. Bien hecho, Oscar, dijiste todo con ejemplos. Muy bien, tienes todos los puntos.